Y bueno, nos quedamos en el 914 a.C. en nuestro capítulo pasado, con la muerte del rey Tiberino, siendo este el 9º rey de la ciudad precursora de Roma, y quien después de 8 años de reinado en la amurallada ciudad de Alba Longa, murió combatiendo cerca del río Tíber, mientras trataba de cruzarlo. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente del río y finalmente, en su honor, el río fue rebautizado con su nombre, pasándose a llamar como lo conocemos hoy en día, río Tíber. Y también les destacamos que le continuó en el trono su hijo Agripa, de quien les estaremos comentando en el día de hoy. Acompáñanos en este recorrido por la historia de los reyes de la ciudad precursora de Roma, la ciudad de Alba Longa. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Repasemos en 2 minutos qué pasaba por entonces en el mundo durante el reinado del rey Agripa. Primero, en Grecia, desde el año 1068 a.C., tras la muerte del rey Codro, los atenienses decidieron no tener más reyes para honrar así su memoria. Los dirigentes que siguieron tomaron el título de arcontes. Los arcontes eran los magistrados que ocupaban los puestos más importantes del gobierno de la ciudad, pero su poder fue disminuyendo con el tiempo, aunque su cargo aún era vitalicio, es decir, de por vida. Así que se suprime la monarquía en Atenas, pero por otro lado, hacia el año 905 a.C., vemos que los dorios comienzan a avanzar nuevamente hacia el sur de Grecia y fundan la famosa Esparta. Segundo, alrededor del año 900 a.C., en Nubia, al sur de Egipto, en el Bajo Egipto, se funda el reino de Kuz, que perduraría hasta el año 320 de nuestra era. Tercero, también por el 900 a.C., en la península itálica, comienzan a desarrollarse y a tomar fuerza nuestros rivales del norte de nuestros reyes de Alba Longa, los etruscos. Cuarto, para el 891 a.C., por Asiria, muere el rey Adad-Nirani II, generalmente considerado como el primer rey del nuevo imperio neo-asirio, que comienza su expansión territorial ocupando buena parte de las tierras arameas del norte, además de algunos pequeños estados hititas. A su muerte le sucede su hijo Tukulti-Ninurta II, que consolidó los logros de su padre y continuó su avance de ocupación sobre los hititas, babilónicos e incluso arameos. 7 años más tarde, en el 884 a.C., pudo entregar a su hijo y sucesor, Asurnassipal II, un reino floreciente, siendo Asurnassipal II muy conocido por su brutalidad y por la fundación de la ciudad de Kal'u, la actual Nimrud, a la que convirtió en su capital del reino. En la actualidad es un valioso yacimiento arqueológico prácticamente llevado a ruinas durante la ocupación del norte de Irak por el Estado Islámico, como podemos ver en estas fotos.
5. En el 889 a.C. en Egipto, muere el faraón Osorcon I, perteneciente a la 22ª dinastía durante el tercer periodo intermedio de Egipto. Este faraón gobernó en uno de los periodos más largos, prósperos y pacíficos de la historia de Egipto, sucediéndole su hijo Taquelo I como cuarto faraón de esta 22ª dinastía. Y 15 años más tarde, en el año 874 a.C., este a su vez es sustituido por el faraón Osorcon II. Este último reinó desde su capital en Tanis, al nordeste del delta del Nilo. Y finalmente, para el 874 a.C., podemos destacarle que en Israel, Acab, el famoso Acab de las 10 tribus del norte de Israel, se convierte en rey por un periodo de 22 años. Tuvo numerosas guerras con los sirios, consiguiendo defender su territorio hasta el final de sus días. El rey Agripa fue hijo de Tiberino, el 9º rey de Alba Longa, rey que dio nombre al río Tíber. Este a su vez era hijo del 8º rey Capeto, quien tomó su nombre de la colina capitolina, y de su esposa hasta hoy desconocida. En cuanto a su madre, tampoco tenemos referencia o mención alguna de quién fue, y tampoco nada, como es habitual para estos reyes, con respecto de sus abuelos maternos. Según la crónica, Alba Longa fue fundada por Ascanio como una colonia de Lavinia. La ciudad finalmente fue la capital de la Unión Latina y un importante centro religioso. Alba Longa estaba gobernada por reyes de la familia Silvia, descendientes de Enea. De esta dinastía, en la línea materna, vendrían en línea directa los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Y ocupando el 10º lugar en esta dinastía de 14 reyes, desde Eneas hasta Rómulo y Remo, se encuentra nuestro personaje de hoy, el rey Agripa. Pero realmente poco les podemos decir de este rey. Muy poca información hay al respecto, salvo que fue un descendiente de Eneas y rey de Alba Longa, la capital del Lacio, ubicada al sureste de Roma. Algunos historiadores sostienen que esta lista de 14 reyes fue inventada para llenar el espacio de tiempo entre la llegada de Eneas al Lacio y la fundación de Roma. Y en especial se dice que para el nombre de este rey, Agripa, se utilizó un nombre de un personaje real que fue insertado en las listas reales en la época de Augusto. Algunos especulan que esto se hizo con el fin de dar prestigio al amigo y yerno de Augusto, un tal Marco Vipsanio Agripa, su gran general que venció a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Accio. El rey Agripa gobernó durante 41 años, según los historiadores Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso. Esto corresponde a los años 914 a 873 a.C. Y fue su hijo, llamado Rómulo Silvio, quien a su muerte, en el año 873, hereda el trono, de quien se dice que fue un gobernante malvado y que fingió saber cómo hacer truenos para asustar a sus súbditos, para que lo adoraran como un dios. Pero como dicen por ahí, el tiro le salió por la culata,
pues su final se podría contar con otro nuevo refrán: el que asusta sale asustado. Nada, que nos vemos en el próximo capítulo y ya les hablaremos del tema. Y sí, será de su hijo Rómulo Silvio de quien les hablaremos y será nuestro protagonista en el próximo capítulo. No se lo pierda. Si le pareció interesante el video, le invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita para que no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey Rómulo Silvio de Alba Longa. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.